por el efecto de toda la transformación del comercio, después asimiló toda la transformación tecnológica y hoy no estamos exentos de ese problema. Vamos a tratar de hacer un panorama general del estado en que está el proceso de innovación contable en Cuba y sus principales retos y perspectivas. Bueno, los antecedentes que tenemos de las últimas décadas datan de la decisión en el Ministerio de Finanzas y Precios de crear el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad en el año 2002, órgano asesor al ministro de Finanzas y Precios para la armonización contable y financiera en este caso, incluyendo la perspectiva de la formación académica y profesional. Cuando se constituye el Comité de Normas Cubanas de Contabilidad en el marco legislativo, ¿dónde estábamos? Bueno, teníamos una norma jurídica que establecía principios generalmente aceptados, que databa del año 1997, y teníamos un instrumento que tiene un valor metodológico vital, que es el resumen de normas de valoración y exposición. El resumen de normas de valoración y exposición había tratado de acercar a los contadores cubanos las principales prácticas de lo que estaba sucediendo en la región. En el esfera internacional hubo que dar una mirada de lo que había en ese momento a dos instrumentos legislativos importantes. El primero, las normas internacionales de contabilidad, que empezaban a transitar hacia las normas de información financiera, de hecho no han transitado en su totalidad. Y aparecían entonces las normas internacionales de contabilidad del sector público, que también entonces estaban transitando a los mismos. Este segundo modelo, que era un modelo sobre todo del continente americano, fue evolucionando en todos estos procesos. Tuvo un fuerte desarrollo en Chile, fundamentalmente, y desde ahí empieza a tener una mirada hacia lo que estaba sucediendo en las normas internacionales. En estos referentes, para nosotros había un problema de conflicto metodológico. Y era que en aquel momento los estándares internacionales hacían referencia a tratamientos preferentes del registro de un hecho económico y a tratamientos alternativos de un hecho económico. En ese entorno, bueno, se estudiaron tres posiciones. Una, la de adoptar las normas internacionales de información financiera, posición que han adoptado muchos países, inclusive en la región, han decidido sustituir mi estándar nacional y adopto tácitamente la letra de los estándares internacionales. Hoy todavía es un proceso de discusión. Hubo países que decidieron adaptar estas normas, incorporando nuevos elementos a partir de los ejercicios profesionales que se venían desarrollando en estos países. Y nosotros siempre nos fuimos por un modelo más complejo, el de armonizar y crear nuestro propio marco normativo. Ese proceso de armonización, en el caso de Cuba, generó un procedimiento que partía de identificar los flujos que estaban contenidos en la norma de información financiera que se iba a trabajar, revisar si ese flujo estaba presente en la economía cubana en aquel momento y si los planteamientos postulados que tenían el tratamiento contable de esa norma eran aplicables a las condiciones de Cuba. En ese proceso se adoptaron dos posiciones. Si yo tengo una norma internacional, existe el flujo de la economía cubana y el tratamiento es compatible con nuestra economía, bueno, se promulga la elaboración de una norma general de contabilidad.
sí, existía el flujo o no existía, pero había alguna inconsistencia con la economía cubana. Entonces, lo que se decidía era tratar ese tema, ese flujo, y bueno, elaborar una norma específica. Y aquí está el primer proceso de innovación que se da en los últimos procesos, en los últimos tiempos en el caso de Cuba. Esto trajo como consecuencia que en la estructura de las normas cubanas de información financiera, desde aquel momento se visualizaron con normas generales, si el hecho económico es abordado por una norma internacional, normas específicas si el hecho económico es particular de la economía cubana, interpretaciones para fijar posiciones temporales, porque este es un proceso largo, un proceso, y había flujos que había necesariamente que normar, y lo que se emitían eran documentos temporales, y lo que se usaba eran las interpretaciones contables. Procedimientos que lo reclamó el gremio, que no son más que ejemplos ilustrativos de los diferentes centros económicos, desde siempre lo hemos dicho desde el punto de vista general, porque desde las normas, la particularidad queda en la organización. Aquí buscábamos estándares de registro generales que permitieran que los contadores se desarrollaran. Y bueno, esto sí era imprescindible. Habría que